Muy bien. ¿Alguna vez han tenido una situación difícil con alguien y en lugar de hablar cara a cara han preferido escribir algo? ¿Cuántos de esos hay acá que alguna vez dijeron, no, voy a escribir, allá me levantan una mano, por allá también me levantan una mano? Son varios, ¿eh? Quizás una carta a una novia, hubo un malentendido ahí, decir, no, si me junto a hablar quizá va a ser para problemas, le voy a escribir algo. ¿A cuánto le funcionó? Funciona. Algún roce o simplemente una notita ahí en la agenda del esposo o de la esposa o ahí en el cajón de un escritorio, de una oficina, diciendo, discúlpame por lo de ayer, te amo. ¿Han hecho eso alguna vez? Hay que ser un poco más románticos, a ver. Y cuando hay alguna situación de esas, algunos son muy buenos para sentarse y hablar y algunos prefieren esto, ¿no? De escribir algo. Y la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios tiene algo de eso. Pablo había estado 1 año y medio en Corinto, había estado enseñando, había estado predicando el Evangelio. Después se había vuelto a Éfeso, le llegan algunas malas noticias de que los muchachos se estaban portando mal allá por Corinto, entonces lo manda a Timoteo a ver cómo estaban las cosas, siguen viniendo reportes malos, escribe una carta que se extravió, esa es la verdadera primera carta de Pablo a los Corintios. Después vuelve a ir a una visita, escribe la primera carta y ahora escribe la segunda carta a los Corintios. Él estaba a punto de ir a visitar a la iglesia, pero prefiere escribirles algunas cosas antes de encontrarlos. Y dice, 2 de Corintios capítulo 10, verso 9, no es mi intención asustarlos, con mis cartas, pues algunos dicen, quiero que escuchen bien esto, pues algunos dicen, las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada. Esas personas, versículo 11, deberían darse cuenta de que nuestras acciones, cuando lleguemos en persona, serán tan enérgicas como lo que decimos en nuestras cartas, que llegan desde lejos. Algunos lo acusaban a Pablo en Corinto de decir, sí, Pablo por carta mucho bla bla, por carta es muy guapo, pero en persona es débil y sus discursos, dice, no valen nada. Ellos eran falsos maestros, ellos querían introducir engaño en la iglesia y la forma en que lo hacían era desacreditando la autoridad de Pablo. Decían que Pablo se estaba extralimitando. Entonces Pablo les escribe esta carta, ahí en el capítulo 10 dice, no es mi intención asustarlos con mis cartas, pero algunos dicen que las cartas de Pablo son demasiado fuertes. Bueno, cuando vayan en persona van a escuchar que les voy a decir lo mismo que por carta. Pero Pablo no les estaba escribiendo para asustarlos ni para amenazarlos, sino que les estaba escribiendo para que cuando él llegara a Corinto ya las cosas estuvieran más arregladitas, ¿no? Como cuando hubo una discusión ahí a la noche, dejó la notita usted en la mesa, haga eso, ¿eh? Mi amor, disculpa, mi amor, corazoncito. Si no le sale dibujar corazoncito, cómprese bien unos moldes y dibuja. Y entonces usted dice, cuando vuelvo al mediodía, las cosas van a estar mejor. Sí, dice alguno. Afloje un poco, si le dejó una notita de esa, se esforzó, afloje un poco. Ahora sí. Ahora, fíjese lo que dice 2 de Corintios 10, versículo 1. Pablo está escribiendo como para preparar el corazón de ellos. Dice, capítulo 10, versículo 1. Ahora yo, Pablo, les ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos. Lo voy a volver a leer, preste atención. Ahora yo, Pablo, les ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos. Pablo está diciendo,
porque lo estaban acusando de que en persona era débil. Pablo les está diciendo lo siguiente: mi problema o lo que ustedes han visto en mí no es timidez, sino la ternura de Cristo. Cuando ustedes me juzgan y me dicen que soy un debilucho, que soy un medio cobarde, que lo que yo digo no tiene ningún peso y autoridad cuando estamos en vivo y en directo, lo que ustedes han visto de mí no es timidez, no es cobardía, es la ternura de Cristo. Y de eso quiero hablarte en esta mañana, de la ternura de Cristo. Decirle a 2 o 3 personas, te van a hablar de la ternura de Cristo. Esta mañana te van a hablar de la ternura del Señor. Pablo tiene que usar de su autoridad, pero lo que hace en el primer versículo de ese capítulo 10 es decir esto que leímos recién: les ruego con la ternura y bondad de Cristo. No dijo les ruego porque soy el apóstol, no dijo les ruego porque hace tiempo estuve 1 año y medio viviendo, sirviendo y enseñándoles la palabra. No. Pablo no puso sobre la mesa ninguna prerrogativa ni ningún privilegio o chapa. Pablo dice, hay un asunto que requiere del ejercicio de mi autoridad y lo que voy a hacer entonces es poner sobre la mesa la ternura de Cristo. ¿Me puede decir amén a eso? Confundieron la ternura de Cristo en Pablo con debilidad, con fragilidad, pero no tenía nada de eso. Creo que estamos de acuerdo que necesitamos entender cómo funciona la autoridad en el reino de Dios. Necesitamos entender cómo funciona la autoridad según Dios. Sabemos que el modelo de autoridad está caído, está quebrado. Vemos que no se respetan las autoridades en la escuela, que no se respetan las autoridades en distintos lugares públicos, que los hijos no respetan la autoridad de los padres. Sabemos que el modelo del mundo de autoridad no funciona. La pregunta es, ¿cuál es el modelo correcto de autoridad? Y Pablo dice, yo ejerzo mi autoridad con una característica, la ternura de Cristo. Fíjense lo que dice en la misma carta, en el capítulo 1. ¿Va a prestar atención a lo que va a leer? ¿Cuántos van a prestar atención a lo que van a leer ahora? Bien, quiero que abras tu corazón porque si nosotros entendemos esto, vamos a poder marcar una diferencia positiva en la vida de alguien. Dice el versículo 23, ahora pongo a Dios por testigo de que les digo la verdad. La razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda. Está diciendo, miren, si me demoro un poco en ir es porque no quiero ir y tener que retarlos allá. Entonces dice, pero eso no significa que queramos dominarlos al decirle cómo poner en práctica su fe. Queremos trabajar juntos, decí conmigo juntos. Vamos de nuevo, juntos. Queremos trabajar junto con ustedes. ¿Cómo el apóstol le va a decir a la iglesia queremos trabajar juntos? No, él tiene que dar instrucciones, orden y nosotros obedecer. No, dice, no es que queremos dominarlos, imponerles lo que tienen que hacer, sino que queremos trabajar juntos. ¿Creemos que el apóstol Pablo entendía cómo es la autoridad en el reino de Dios? Si no entendía él, estamos listos, ¿eh? Bien. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. Es muy interesante lo que dice Pablo. Dice, nosotros no queremos imponerles lo que tienen que hacer. Dice, no es que queramos dominarlos. ¿No es ese el concepto de autoridad en el mundo? ¿No es dominar? ¿No es ejercer control? Pablo dice, nosotros no queremos dominarlos, queremos trabajar junto con ustedes. Esa era la acusación que le hacían a Pablo. Era un debilucho, según ellos. Vamos a trabajar con esta frase esta mañana. Para controlar necesitamos poder.
pero para influenciar necesitamos la ternura de Cristo. ¿A cuánto les gusta que los controlen? La AFIP. ¿A cuánto les gusta que los controle? ¿A cuánto les gusta decir, me encanta esta familia que me siento tan controlado acá? Empecé un grupo de discipulado, mira, te sentís tan controlado ahí, es un ambiente donde hay tanto control, donde absolutamente todo te controlan. ¿Será eso la iglesia? No. Pero qué lindo es cuando uno está en un lugar donde lo bueno de las personas no es impuesto, sino que es influenciado en nosotros. ¿Me sigue? ¿Habrá que dar instrucciones a veces? Por supuesto. ¿Habrá que corregir cosas? Pablo lo hacía todo el tiempo. Pero en todo el ejercicio de autoridad había una palabra que era la ternura. La ternura. Entonces, si yo lo que quiero es controlar, entonces yo tengo que tener poder. Y si alguno está pensando algo un poquito distinto que yo, o si alguno está teniendo algunas, y enseguida lo noto como un atentado a mi poder, y yo necesito que la gente esté controlada por mí. Eso no es el espíritu del reino de Dios. Así no es la autoridad en el reino de Dios. Dice, no queremos dominarlos, queremos trabajar junto con ustedes. Es un concepto hermoso de autoridad, ¿qué le parece? Querer trabajar juntos. Claro, es mucho más fácil de decir, vos haces esto y punto, y te callas la boca y haces esto. Es más fácil. Influenciar lleva más compromiso. Influenciar lleva más dedicación. Pablo dice ahí en la carta de Gálatas, dice, por 3 años, de día y de noche, con lágrimas en mis ojos, les aconsejé lo que era bueno. 3 años. Para controlar hubiera simplemente puesto el cartelito en la puerta que era apóstol, que había estado en el tercer cielo, todo el currículum y listo. Pero él quería ser tierno como Jesús. Y aunque como apóstol podría haber dicho, vos haces esto, vos haces lo otro, con lágrimas en los ojos, no una vez, durante 3 años, no un momento, día y noche, les aconsejaba lo que era bueno. Es distinta la autoridad en el reino de Dios. Los ambientes de control son dolorosos. Los ambientes de control son muy dañinos. Si alguno ha estado un cierto tiempo en un ambiente de control, sabe de lo que estoy diciendo. ¿Alguno sufrió alguna vez por una autoridad que imponía control, que quería dominar, que no estaba pensando en nada que ver con esto de la ternura, sino que simplemente quería que las cosas se hicieran como decían? ¿Hay alguien acá que ha sufrido un ambiente de eso alguna vez? Creo que todos hemos pasado por eso. Puede ser en la casa, puede ser en el trabajo, puede ser en el ámbito de estudio, donde fuera, aún en la iglesia. Pero el propósito de mi mensaje esta mañana es que nosotros podamos sanar el concepto de autoridad y ver cómo la autoridad de Cristo, la autoridad tierna de Cristo, es la que nosotros tenemos que ejercitar y es en la que nosotros nos aseguramos de que vamos a crecer. Creo que nosotros podemos marcar una diferencia en la generación que viene si como iglesia nos levantamos a ejercer la autoridad que Dios nos ha dado, pero con la ternura que Cristo nos ha mostrado. Las personas no necesitan que la controlen, las personas necesitan que las inspiremos a cambiar, a corregir sus vidas. Y la ternura de Cristo es la que hace eso. Si como esposos, padres, maestros, líderes, empezamos a ejercitar este tipo de autoridad, estoy seguro que vamos a marcar una diferencia en el corazón de la gente. ¿Le gustaría marcar la diferencia en alguien? Que cuando vuelva la gente de su velorio, ¿sabía que se va a morir algún día usted? Y si no dice amén, igual. Que cuando la gente vuelva de su velorio no diga, era bravo, era esforzado, era trabajo, pero era bravo, ¿eh? Qué bravo que era. Jesús era tan maravilloso, enseñaba cosas tan profundas, pero a su vez era tan tierno que los chicos se le pegaban a él. Que a un rabí, en la época de Jesús, a un rabí le alejaban los niños, porque lo que ellos hablaban era algo demasiado elevado.
Jesús hablaba cosas que aún los niños entendían. Para un rabí, que un niño lo entendiera era un insulto, porque su enseñanza tenía que ser demasiado elevada. Pero lo que Jesús enseñaba, hasta los niños lo entendían y los niños querían estar con Él. ¿Será que aún cuando Él enseñaba cosas difíciles de procesar, había tanta ternura en Él que aún los niños querían estar con Él? Claro que sí. En esto que vamos hablando, ¿qué modelo de autoridad has estado ejerciendo? Pastor, yo no tengo ningún ámbito de autoridad. Todos tenemos un ámbito de autoridad. Si para nosotros autoridad es un ámbito de control, bueno, quizás no todos tenemos un ámbito de control. Pero si autoridad es un ámbito de influencia, todos tenemos un ámbito de influencia. ¿Me dice amén? Todos tenemos un ámbito de influencia. Todos tenemos un espacio que Dios nos ha dado, sea en la casa, sea en el trabajo, donde fuera, en el que nosotros podemos influenciar algo del corazón de Dios para la gente que nos rodea. ¿Saben cómo se llama eso en el reino? Autoridad. Porque no es una autoridad de imposición, sino es una autoridad de influencia. Y el Señor nos llama luz de este mundo, nos llama sal de la tierra. Y eso es lo que somos. Amén. Dice 2 Corintios 10:8, pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor. Pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye. Así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. Si la autoridad está siendo usada de manera que destruye a alguien, eso debería avergonzarte. Si la autoridad está destruyendo a alguien, deberías avergonzarte de la forma en que estás usando tu autoridad. Porque el apóstol Pablo lo dice claramente acá, voy a usar mi autoridad. No voy a avergonzarme de mi autoridad, porque mi autoridad los edifica, no los destruye. Si tu autoridad en el hogar, si tu autoridad en la empresa está destruyendo a alguien, deberías avergonzarte, según el apóstol Pablo, de ejercer así tu autoridad. Porque la autoridad nunca se dio para destruir, sino para edificar. ¿Amén? ¿Cómo es esa autoridad? ¿Te gustaría poder llegar al final de tu vida y haber dejado una marca indeleble en el corazón de mucha gente? ¿Te gustaría que al final de tu vida haya muchas personas que se apasionaron por Cristo, por la influencia que vos les dejaste? ¿Hay alguien así esta mañana? ¿Puedo ver esa mano? ¿Quisieras evitar con todo tu corazón cometer ese error de pensar que estás haciendo lo correcto, que estás edificando, pero en realidad estás destruyendo porque estás usando mal la autoridad que Dios te dio? Yo quiero que abras tu corazón en los próximos minutos para que realmente podamos ver cómo funciona una autoridad como la de Cristo. ¿Cómo es una autoridad tierna? Cuando el apóstol Pablo les dijo, ahora les voy a hablar con la ternura de Cristo, ¿a qué se refería? Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6 al 7, dice lo siguiente. Tampoco hemos buscado recibir honores. ¿Quién está escribiendo acá? ¿Quién está escribiendo? Pablo. Tampoco hemos buscado recibir honores de ustedes, ni de otros, ni de nadie. Aun cuando como apóstoles de Cristo podríamos haberles pedido que nos ayudaran. En vez de eso, los hemos tratado con... ¿Puedes subirle el volumen? Los hemos tratado con... Podríamos haberles pedido porque somos apóstoles, pero en lugar de eso los hemos tratado con ternura, con el mismo cuidado de una madre por sus hijos. No estaba buscando honores para él. No estaba buscando favores o ventajas para él. No estaba buscando suplir sus necesidades. Dice, los hemos tratado con ternura como una madre por sus hijos. Miren, no quiero ganarme enemigos esta mañana. Capaz que me gano alguno igual. Pero creo que estamos de acuerdo, hay poco para discutir, de que la madre es más sensible a las necesidades del hijo. Ya le dije, me gané enemigo. A veces estábamos tomando un mate a la mañana con mi esposa y dice,
¿Escuchaste anoche? O lo da como un hecho. Hoy se despertó 3 veces anoche. ¿Escuchaste? Me pareció que lo escuché una vez. Porque pueden estar rompiendo la calle, pueden estar cambiando no sé qué cosa en la esquina, arreglando un caño, y la madre duerme. Pero el bebé hizo y la madre ya se levantó, derecho. Eso se llama sensibilidad de madre. ¿Quiere decir que los padres podemos ser unos descuidados? No, pero Dios le ha dado a la mamá una sensibilidad especial a la necesidad de los hijos. Y por algo Pablo usa la figura de la madre. También en algunos lugares se menciona él mismo como padre. Ahí un poquito más adelante lo dice. Pero dice, nosotros no buscamos que ustedes nos honraran. No demandamos honores por ser los apóstoles. Nosotros fuimos como una madre. Número 1, la autoridad tierna, la autoridad en el reino de Dios es una autoridad sensible a la necesidad. Decí conmigo, sensible a la necesidad. Sensible a la necesidad. La autoridad tiene que estar atenta a lo que necesita el que está bajo su cuidado. Estar sensible no es esperar que ya todo esté en medio de un caos para darse cuenta, como puede pasarle al papá a veces. Iba a contar una cosa, pero no. Sí. Bueno, después les digo. Esposos, ¿saben cuál es la necesidad de su esposa por estos días? No algo cursi, trivial, que la ame, pastor. No. ¿Cuál es la necesidad concreta? Esposos, ¿sabes cuál es la necesidad concreta, específica de tu esposa? Porque Dios no te dio autoridad para que cuando vos llegaste alcances las pantuflas. Desde que vamos a la iglesia, ¿sabes cómo me honran en casa, no? No. ¿A qué iglesia estás yendo, hermano? No, la autoridad no es para de exigir y demandar honores, la autoridad es para servir y para ser sensible a la necesidad. Nosotros no tuvimos que pedirle a Jesús que nos venga a salvar, Él vio nuestra necesidad y vino a salvarnos. Porque la autoridad tierna de Cristo es sensible a la necesidad. ¿Qué está necesitando tu esposa en estos días? Quizás está necesitando que le digas, mira, hoy quiero que vayas a dar una vuelta por ahí, que te desenchufes un poco de la casa, o quizás necesita que te sientes a tomar un café con ella para que te cuente algo que le está pasando, o quizás necesita que hables con uno de tus hijos vos y no que le digas todo, bueno, tu madre, habla con tu madre te dice, tu madre te enseña, tu madre limpia. Quizás necesita que en un punto vos digas, bueno, a ver, yo voy a hablar como tu papá, voy a hablar con vos. ¿Me puede decir amén alguna esposa? Deberías saber qué necesita. Quizás sabes cuánto van a pagar por el pase de Naitán Nández de Boca, a no sé dónde se va a ir a jugar. No sé bien de eso porque estoy atento a la necesidad de mi esposa. Pero hay que arreglarle en el aire acá. Parece que no se va ahora, no sé bien cómo es. Sabes de tu equipo, sabes de la empresa, estás atento a cosas, sabes de ese club que te gusta o sabes de esa actividad, si hay pique en tal laguna o no hay pique en tal río, pero lo más importante para nosotros es ser sensible a la necesidad de la persona que está bajo nuestra autoridad. Porque de eso que Dios te ha puesto en autoridad vas a rendir cuenta. Y pastor, pero ¿sabe qué? A mí no me sale. Yo puedo estar así mirándole a mi esposa y no me doy cuenta. ¿Y sabe qué? Le creo,
Pero nosotros tenemos un secreto, de que lo que nosotros no podemos hacer, Él lo puede hacer en nosotros. Amén. Lo que yo no puedo hacer, Él lo hace en nosotros. Porque ser cristiano no es hacer todo lo correcto. Ser cristiano es permitir que Dios haga lo que le agrada a través de Cristo en mi vida. Entonces no hay excusa para decir no me sale, no hay excusa para decir no puedo, porque si el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo está en tu corazón, esta clase de autoridad sensible a la necesidad está en tu corazón. ¿Qué están necesitando tus hijos en este tiempo? Zapatillas, pastor, aparte de eso. Sacar esa materia, pastor, aparte de eso. Porque yo le digo el horario al que tiene que venir y yo le digo el horario al que se tiene que ir. Yo le digo que se tiene que lavar los dientes y yo le digo que tiene que cortar el pasto y yo le digo que tiene que lavar los platos. Y todo eso está bien. Pero si ese es tu concepto solo de autoridad, hay algo que le está faltando. Porque la autoridad es sensible a la necesidad. No me doy cuenta, pastor, qué le puede estar pasando. Se encierra en la pieza, no quiere hablar conmigo, no sé qué le pasa. ¿Saben qué? Aunque esté encerrado en su pieza o encerrada en su pieza, si le piden a Dios que les muestre qué es lo que está pasando, Dios sabe lo que está pasando en la pieza, Dios sabe lo que está pasando en la mente, Dios sabe lo que está pasando en el corazón de su hijo, y aún sin haber dicho nada, ustedes van a meter el dedo justo ahí donde tenían que tocar, porque Dios nos da esa sabiduría, pero la tenemos que buscar. ¿Qué está necesitando ese discípulo? ¿Qué está necesitando ese empleado? ¿Qué está necesitando ese hijo? ¿Qué está necesitando tu esposa? En el momento en que ponemos el enfoque en nuestra necesidad, en ese momento dejamos de tener la autoridad como el reino de Dios dice que se debe tener. Una madre es observadora. Y ese espíritu es el que Pablo dice que tenían. Como una madre, los cuidamos. Hay una historia en Lucas capítulo 7. Creo que muchos la han escuchado. El centurión, la historia del centurión y la fe del centurión. ¿Se acuerdan de esa historia? Centurión manda a unos judíos a decirle a Jesús, hay un centurión era un líder, un general del ejército romano. Un principal, y le manda, no va a él directamente, porque era humilde, y manda a alguien a decirle a Jesús, Jesús, tengo un esclavo, no era un soldado romano, era un esclavo. ¿Qué es lo que era un? Era un esclavo. Tengo un esclavo que está enfermo en casa. Quiero que lo sanes. Y Jesús dice, ¿cuánta fe? Y empieza a ir para ese lugar. Y cuando este centurión se entera de que Jesús está yendo, dice, no, párenlo en el camino. No soy digno de que él entre en mi casa. ¿Dónde estaba el esclavo? En su casa. Y entonces le dice, solo di la palabra a Jesús y mi siervo será sano. Y Jesús se vuelve a asombrar por la fe y dice la palabra y ese siervo fue sano. Y todos hemos escuchado este pasaje y la interpretación de decir, para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. Porque este centurión dijo, Jesús, yo soy un hombre con autoridad. Y al que le digo que vaya, vaya, al que le digo que viene, venga. Entonces, como vos tenés autoridad, decile a la enfermedad que se vaya y la enfermedad te va a obedecer. Es cierto, para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. Pero acá hay otra cosa interesante en esta historia que a veces no vemos. ¿Por qué tanta preocupación de este centurión por un empleado? ¿Por qué tanto interés y tanto afecto de un centurión por un esclavo? Un centurión podría haber dicho, tráigame a otro porque este se enfermó y punto. Pero este centurión, más allá de entender que hay que estar bajo autoridad para tener autoridad, entendía cómo es la autoridad en el reino de Dios y le agradó a Cristo. ¿Me dice amén? Había muchas cosas en las que el centurión le podía ayudar él directamente. Pero en esta enfermedad, él no podía hacer nada. Tuvo que buscar a Jesús. Y saben, habrá veces donde nosotros no tenemos nada para hacer. Hay algo que está pasando en el corazón de ese hijo, hay algo que está pasando en el corazón de ese discípulo o de esa esposa que nosotros no podemos llegar. Pero ¿saben qué? Este centurión nos enseña
que si somos autoridades sensibles a la necesidad de los que están bajo nuestro cuidado, nosotros podemos ir a Cristo para que Él obre en esa persona lo que nosotros no podemos hacer. Se lo voy a decir de nuevo. No sé si me voy a acordar, pero bueno. Si nosotros somos sensibles a la necesidad de quienes están bajo nuestra autoridad, cuando hay algo que nosotros no podemos hacer, nosotros podemos recurrir al Señor. Solo di la palabra. No sé, no puedo. He hablado con este hijo, pero estoy preocupado porque sigue con esa persona que no le conviene, sigue yendo a esos lugares que son dañinos, sigue con esas malas amistades, sigue en ese noviazgo que no va a ningún lado. Estoy preocupado por él. He hablado, pero no quiere escuchar, no me obedece, hace lo que quiere, sale donde quiere, viene a la hora que quiere. Yo no puedo llegar a su corazón, ya es grande. Pero ¿saben qué podemos hacer? Ir al Señor. Alguien dígame amén, por favor, esta mañana. Podemos ir al Señor y decirle, Señor, yo puedo hacer cosas, pero en esto no llego. Solo di la palabra y ese corazón va a cambiar. La autoridad cristiana es tierna. Y si ves una necesidad en ese hijo, si ves una necesidad en ese discípulo, no, pastor, ya le hablé a este discípulo, le hablé para acá, le hablé para allá, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, Testamento Intermedio, todo le dije. Y no cambia. La pregunta es, ¿fuiste al Señor? Ahí donde vos no llegás, se dobla la rodilla y se le pide al Señor. Solo di la palabra. Solo di la palabra y ese hijo va a corregir su camino. Solo di la palabra y esa esposa que está distante, que está nerviosa, que está mal, que no encuentro cómo calmarla y ayudarla, solo di la palabra y el corazón de mi esposa va a cambiar. Me dice amén. Solo di la palabra y el corazón de ese discípulo obstinado, terco, se va a volver dócil como el barro, como la cera, para que vos lo moldes. Solo di la palabra. Pero ¿sabe qué? Antes de eso, tenemos que ser sensibles a la necesidad. Quiere el Señor que esta mañana el Espíritu Santo nos despierte a ser sensibles a lo que está necesitando la gente. Amén. Primera de Pedro 5, verso 3, ya vamos terminando. Dice el apóstol Pedro, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Leo de nuevo. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. La autoridad tierna, la autoridad del reino de Dios, esta de la que hablaba Pablo a los Corintios, es una autoridad sensible a la necesidad. Pero también acá en la carta de Pedro vemos que es una autoridad amable en el trato. La autoridad cristiana es una autoridad sensible a la necesidad y es una autoridad amable en el trato. No traten mal, no abusen de su autoridad. No los guíen con los gritos, no los guíen con las amenazas, guíenlos con el ejemplo. No está en la pantalla, pero Proverbios 25:15 dice, las palabras suaves pueden quebrar los huesos. No sé si les pasa lo mismo que a mí, pero cuando alguien me habla con dureza, cuando alguien me habla con el ceño así fruncido, es como que yo digo, ¿dónde está la persiana para bajarla, no? Pero cuando alguien me habla con amabilidad, por más que sean palabras duras, difíciles de asimilar, esa amabilidad hace que esa palabra llegue a lo más profundo de mi corazón. Los gritos no funcionan. El enojo nunca funcionó. El amenazar con privar de cosas no funciona. La amabilidad llega hasta quebrar los huesos. La amabilidad llega a lo más profundo del corazón. La autoridad de Dios es una autoridad amable. ¿Me puede decir amén? Había un rey en Israel. Póngase de pie, por favor.
Había un rey en Israel que se llamaba Roboam. Y él era hijo de Salomón y estaba por asumir su reino. Entonces vinieron todas las tribus a decir, bueno, a ver por qué tenemos que sujetarnos a vos, Roboam. Entonces él fue a hablar con los ancianos del pueblo y les dijo, ¿qué consejo me dan? Y los ancianos le dijeron, hablales bien, sé vos un servidor para ellos y hablarle palabras buenas, entonces ellos van a ser leales. Se ve que no es lo que estaba buscando Roboam, entonces fue a buscar a los amigotes, a los más jóvenes, y le dicen, muchachos, los ancianos me dicen que como rey yo tengo que ser amable con el pueblo, que esa va a ser la forma en que su corazón va a ser dócil. Esa va a ser la forma en que la nación se va a mantener unida. ¿Ustedes qué me dicen? No, Roboam. No, lo que vos tenés que hacer es ser mucho más duro de lo que fue tu padre. Entonces él agarra y llama a esos representantes de las tribus y les dicen, miren, ¿saben qué? Mi padre fue duro con ustedes. Pero les digo algo, el meñique mío va a ser más fuerte que la espalda de mi padre. Mi padre los azotó con látigos, pero yo los voy a azotar con escorpiones. Los escorpiones eran los látigos a los que en la punta se les ataban pedazos de hueso. Entonces cuando azotaban, enganchaba la carne y la desgarraba de los lomos. Roboam debe haber pensado, me voy a hacer respetar. Ahora van a ver quién tiene la autoridad. ¿Sabe qué hicieron? Dijeron, con este rey no queremos saber nada. Y por primera vez en la historia del pueblo de Dios, Israel se divide en Israel y en Judá. La rebelión fue causada por una autoridad que dijo, me voy a hacer respetar. Voy a ser duro para que sepan quién es el que manda. Lo único que cosechó fue rebeldía. Los gritos no sirven, hermanos. Golpear la mesa no sirve. Enojarte con esa persona no sirve. Porque la autoridad que Dios respalda nunca será la autoridad que es la ira de la carne. La autoridad que Dios respalda es la autoridad tierna, que es como la de Jesús. Y cuando con amabilidad puedas hablar, aún las palabras más duras que tengas que decir, pero cuando la persona pueda ver amor en tu mirada, pueda haber amor y ternura en tus palabras, entonces esas palabras tienen mucha más esperanza de abrirse paso hasta el corazón de esa persona. Quizás esa persona que no te está obedeciendo puede ser un poco obstinada, un poco rebelde. Pero la pregunta es, ¿no habremos generado nosotros esa rebeldía? ¿No habremos sido nosotros los que con nuestra aspereza, nuestra dureza, nuestra violencia generamos esa rebeldía? Porque el apóstol Pedro dice, no abusen de la autoridad que Dios les dio, sino sean amables. Vamos a controlar, entonces necesitamos poder. Pero si vamos a ser gente que influye para bien y para vida en los demás, entonces vamos a necesitar la ternura de Jesús. No sé cómo hasta hoy ha sido tu concepto de autoridad. No sé en qué hogar te criaste, no sé de qué iglesia hayas venido, no sé cómo sea tu ambiente de trabajo, cómo te trataron los profesores en el colegio, no lo sé. Pero sé que a los ojos de Dios hay una forma de ejercer la autoridad, y es la que Pablo enseña, con la ternura de Cristo. ¿Cómo Pablo pudo cambiar su corazón como lo cambió? ¿Cómo Pablo pudo ayudar a las iglesias como las ayudó? No fue amenazándolos, no fue enojándose con ellos, fue con lágrimas en los ojos. Si
Pablo puede cambiar el corazón. De hecho, en la misma carta dice, ya me enteré de que están cambiando. En el capítulo 7 lo dice, ya me enteré de que están cambiando, de que están corrigiendo. Amados, la autoridad en el reino de Dios es una autoridad tierna. Es una autoridad que influye en el corazón de los demás. Es una autoridad que no le consume la energía y las fuerzas a los otros, sino que les da energía y les da fuerza para obedecer. ¿Tu autoridad está consumiendo la vida de las personas que tenés al lado? ¿O está nutriendo a las personas que tenés al lado? Quizás haya gente que ha usado mal su autoridad. Y por lo que vimos en la palabra, la autoridad es sensible a la necesidad. La autoridad es amable con las personas que tenemos que cuidar. No sé por cuánto tiempo hayas usado mal esa autoridad, pero podés empezarla a usar bien a partir de hoy, amén. Quizás decís, yo soy ese que no estaba ni enterado de lo que le pasaba a mi familia. Yo soy esa mamá que estaba más pendiente del celular y de estar con esto o con aquello que de lo que realmente necesitaba el corazón de mis hijos. Yo soy esa mamá. Hoy podés empezar a corregir eso. Quizás te das cuenta que has sido ese patrón o ese discipulador o ese responsable en el ámbito que sea, que pensaste que para hacerte respetar tenías que tener una distancia y cada tanto dar 4 gritos para que no se vayan a olvidar quién es el que manda. Amado, si has vivido así, yo quiero animarte esta mañana a que le pidas perdón a Dios. Quisieras inclinar tu rostro ahí donde estás, en humildad, examinar tu corazón. Quizás digas, pastor, yo no soy ni un violento, ni soy una persona llena de ira. No te estoy hablando de lo que no hay que ser, te estoy diciendo que el modelo de Jesús es el modelo tierno. Es el modelo sensible. Es el modelo que no desgasta, sino que nutre, que alimenta. Es el modelo que no está buscando que las personas bajo su autoridad hagan algo para ellos, sino que ellos están pensando cómo bendecir a quienes están a su cuidado. Si te das cuenta que como papá, como esposo, como líder de un grupo, como supervisor, gerente, encargado en tu empresa, has estado usando mal tu autoridad. Yo quiero animarte esta mañana a que le pidas perdón al Señor. No es solo en el ámbito de la iglesia, es en la familia, es en el trabajo. Si has sido profesor, si has tenido autoridad en un curso, en un grado, ¿cómo has estado usando tu autoridad? Debemos ser sensibles, debemos ser amables. ¿Podrías ahí en tu lugar pedirle perdón al Señor? No quiero avanzar a lo último sin darte una oportunidad de que le pidas perdón a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando le pedís perdón al Señor, Él no solo te perdona, sino que te capacita para que cambies. Lo importante no es algo administrativo de decir, le tengo que pedir perdón a Dios. No, lo importante es que cuando nos arrepentimos, Él nos da el poder para cambiar. No es una prédica, no es una simple decisión que vos tomes esta mañana, es el arrepentimiento, el decir, no estuve siendo el papá, la mamá, no estuve siendo ese líder, no estuve siendo esa persona que tenía que ser, no usé la autoridad como debía usarla. Estuve descuidado de las necesidades, fui áspero en el trato, te pido perdón, Señor. Si nos arrepentimos, Él nos perdona. Pero la gracia no solo te limpia el pecado, sino que te capacita para que lo venzas la próxima vez que quiera aparecer. Y la próxima vez que estés por distraerte, la próxima vez que estés por perseguir tus propios gustos y tus propios deseos, el Espíritu Santo te va a recordar: hay algo que tu hijo necesita. Hay algo que ese discípulo necesita. Te he puesto para que lo cuides, te he puesto para que lo nutras, te he puesto para que lo alimentes. Quiero que dejes de pensar en tus cosas y empieces a tener un corazón tierno como el de Jesús.
Que la próxima vez que estés por ir a tener esa charla, lleno de enojo, de ira, porque alguien te desobedeció, porque alguien no cumplió lo que vos le dijiste, lo que esperabas, que antes de encontrarte con esa persona, el Espíritu Santo te recuerde que una mañana como esta dijiste: yo no quiero ser una persona violenta, agresiva. Yo quiero tener la amabilidad de Cristo. Yo no quiero gritar, yo no quiero insultar, no quiero golpear la mesa para que me escuchen. Quiero ser tan tierno, tan compasivo, tan atento, que las personas que están a mi cuidado puedan abrir su corazón a lo que les digo, porque sabe que viene de alguien que los ama y que vela por ellos. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos obrado como debíamos obrar. Te pedimos perdón si hemos herido el corazón de nuestra esposa, de nuestros hijos. Te pedimos perdón si hemos herido el corazón de un discípulo, de un empleado. Te pedimos perdón si hemos sido egoístas, si hemos sido ásperos. Perdónanos, Señor. Espíritu Santo, podrías esta mañana cambiar nuestro corazón. Espíritu Santo, podrías en esta mañana ponernos la ternura de Jesús en nosotros. Señor, ayúdanos a ser como ese centurión que reconocía cuando su fuerza faltaba, que reconocía cuando había llegado al límite de lo que él podía hacer, y cuando eso pasaba, iba a Jesús. Señor, levanta hombres y mujeres como ese centurión, que cuando alguien bajo su autoridad y su cuidado está necesitando algo que solo vos podés hacer, que puedan ir a tu presencia y pedirlo. Que no acusen, que no condenen, que no desprecien, que no señalen con el dedo, sino que doblen sus rodillas y pidan: solo di la palabra, solo di la palabra y ese problema en mi hijo va a cambiar. Solo di la palabra, solo di la palabra y ese discípulo obstinado, rebelde va a cambiar. Señor, solo di la palabra y ese problema en el corazón de mi esposa, esos celos, esa envidia, lo que fuera, eso va a cambiar. Solo di la palabra. Doblar tus rodillas delante del Señor, en la intimidad de tu pies, en secreto, intercediendo por aquellos que están bajo tu cuidado. Quizás sea la forma más hermosa de ejercer autoridad que puedas haber experimentado. ¿Pensás que ejercer autoridad es darle una orden a la persona? Que ejercer autoridad es poner un horario, que ejercer autoridad es poner un castigo, una penitencia. Pero quizás la forma más maravillosa de ejercer autoridad es ir delante de Dios con un corazón quebrado y decir: Señor, bendecí la vida de esta persona. No está entendiendo algo, ayúdalo. No está cambiando eso que le está haciendo daño, ayúdalo. El deseo de mi corazón es que de hoy en adelante puedas entender que la autoridad tierna de Jesús no se ejerce como la ejerce el mundo. No se ejerce con la voz alta, no se ejerce con un grito, con un golpe, se ejerce de rodillas delante de Dios. Quizás esa sea la clase de autoridad que necesitas en tu hogar. Y ahí es donde Dios va a abrir tus ojos. Y ahí es donde Dios te va a hacer ver: a tu hijo le falta esto. Ahí es donde Dios te va a hacer ver: tu esposa está triste por esta razón. Ahí es donde no vas a estar discutiendo, sino que vas a estar escuchando la voz del Padre, diciéndote lo que está pasando en tu casa, en tu familia. Clama a mí y yo te responderé. Y te haré ver esas cosas ocultas y profundas que tú no conoces. Revélanos la autoridad de Jesús. Quizás en medio nuestro hay personas que sufrieron un modelo de autoridad totalmente contrario a la voluntad del cielo. Quizás te criaste en los gritos. Quizás te formaste desde la niñez con gritos, con golpes. Quizás viste desfilar
a una pareja de tu mamá y a otra, y quizás te trató mal la esposa de tu papá. No lo sé, no sé cómo puede haber sido tu infancia, tu niñez, pero quizás viviste un modelo de autoridad completamente distinto al de Dios. Aún quizás en el ámbito de la iglesia, alguien en autoridad te trató mal, abusó de tu confianza, se quedó con lo que era tuyo y pensabas que eso era la autoridad. Yo en esta mañana quiero animarte a que mires, porque si al decirte la palabra autoridad hay algo en tu corazón que reacciona, hay un fusible que salta en tu alma, en tu mente cuando te nombran la palabra autoridad, por esa mala experiencia, por ese dolor de lo que viviste, entonces quiere decir que esta es la mañana donde Cristo tiene que sanar con su autoridad tierna y maravillosa tu corazón. Porque hasta que no se sane eso, no te vas a rendir a los brazos de Jesús. Porque todo lo que es autoridad te resulta peligroso. Porque todo lo que es autoridad te parece que en algún momento se va a volver abusivo y dañino para tu vida. Por eso no confías en ese hombre, por eso no confías en ese jefe, por eso no confías en tus padres, por eso no confías en ese discipulador. Pero yo le pido al Señor que esta sea la mañana donde tu corazón se sane de toda herida causada por las autoridades. Quiero que leas lo que dice Isaías capítulo 40, verso 11. Quiero que veas cómo es la autoridad de nuestro Señor. Alimentará su rebaño como un pastor. Llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Así es la autoridad de Cristo. Él nos va a alimentar como un pastor. Él es el que está dispuesto a llevarte al mejor lugar para que tu alma se alimente y repose. Dice, los va a llevar en sus brazos como a los corderos. Los corderos son las ovejas que no llegan a tener un año. Son los más pequeñitos. Los va a llevar en sus brazos y los va a tener junto a su corazón. Pastor, ¿está leyendo un libro de cuentos? ¿Está leyendo una versión infantil? No, estoy leyendo la Biblia. Dice, los llevará en sus brazos y los mantendrá cerca de su corazón. Él guiará con delicadeza a las que vayan caminando con sus crías. Si deseas caminar por esta vida con la seguridad de que alguien cuida de tus pasos, no hay nadie como Jesús. Si deseas atravesar los momentos difíciles y los valles peligrosos de esta vida con alguien dándote ánimo y aliento, no hay nadie mejor que Jesús. Si querés que en esos momentos donde tu fuerza falte, alguien, un brazo más poderoso que el tuyo te levante en ese momento de debilidad, no hay nadie mejor que Jesús. Él es el buen pastor, Él es el pastor tierno, misericordioso. Esa es la autoridad de Dios. Te llevarán los brazos cerca de su corazón. Si la palabra autoridad generaba distancia, te generaba sospecha, te hacía tener cuidado en lugar de tener esperanza, yo le pido al Señor que en esta mañana Él sane tu corazón de esas personas que abusaron de la autoridad, que dijeron palabras ásperas, que se quedaron con lo que es tuyo, que te trataron como un sirviente y como un esclavo en lugar de servirte ellos por amor, que te impusieron cargas en lugar de aliviarte las cargas, que te drenaron la energía y la vida en lugar de darte vida y energía. Quiero animarte a que perdones a esas personas esta mañana. Quiero animarte a que perdones a esas personas esta mañana. Sean tus padres, sea algún pastor, algún líder de la iglesia, sea tu esposo, sea un jefe, sea un profesor que dijo algo que no tenía que decir, que te humilló, que te trató mal simplemente porque eres el empleado o la empleada. Y
tu concepto de autoridad se ensució y se quebró. Le pido a Dios que esta mañana Él restaure ese concepto y que entiendas que eso que sufriste no es la autoridad que Dios quiere. Que la autoridad tierna de Cristo sane tu corazón en esta mañana. El hombre falla, el hombre se equivoca, pero al principio de la reunión cantábamos: tú no desmayas, nunca, nunca, jamás fallas. Tú no desmayas, nunca fallas. Tú siempre me levantarás. Tú no me aplastarás, tú no me condenarás, tú no me reprocharás lo que no me sale bien. Tú siempre me levantarás, tú me levantarás, tú me llevarás en tus brazos, tú me pondrás cerca de tu corazón. Habrá alguien esta mañana que dice: yo quiero abrirme la autoridad de Jesús. Si no le has dado tu corazón a Cristo, yo quiero animarte esta mañana para que dejes de caminar por esta vida solo. Una oveja sin pastor no tiene futuro, no tiene destino. Una oveja sin pastor es por definición alguien descarriado y perdido. Necesitamos un pastor. Y Él es el príncipe de los pastores. Él es el buen pastor. Si Él no es tu pastor hasta hoy, yo quiero animarte que esta mañana misma le digas: Señor, perdóname por descarriarme. Perdóname por pensar que yo era el pastor de mi propia vida. Perdóname por dejarme pastorear por mis intereses egoístas, por mis ambiciones. Perdóname por dejarme pastorear por mis deseos, por mis placeres. Perdóname por dejarme pastorear por cosas que me pastoreaban a la ruina, a la muerte, a la tristeza y al dolor. Pero hoy yo quiero que me pastoree Cristo. Hoy yo quiero que me pastoree aquel que sabe dónde están las aguas de reposo, aquel que sabe dónde están los delicados pastos. Yo quiero que a partir de hoy me pastoree Jesús. Si hay alguien que puede renunciar a su orgullo y decir: de ahora en adelante yo quiero que Él sea mi pastor. La palabra dice que no tenemos que hacer nada más que arrepentirnos de corazón, que reconocer que le fallamos y que lo necesitamos. Y la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado. Él es el buen pastor. Él nos llama a ser parte de su rebaño. Vamos a disfrutar, iglesia, de la autoridad tierna de Jesús. Vamos a adorar al Señor un momento. Vamos a pedir que Él obre en nuestro corazón en esta mañana. Abrí tus labios ahí donde estás. Revelanos tu autoridad, Jesús. Revelanos tu autoridad tierna, amable, compasiva. Para que nos acerquemos con confianza, para que nos acerquemos con libertad. Pero también para que nosotros podamos ser sensibles a las necesidades de los demás. Para que nosotros también podamos renunciar a toda ira, a toda violencia, a toda obra de nuestra carne y ejercer la autoridad de tal manera que las personas que están a nuestro lado puedan ser influenciadas por tu luz. Adora al Señor un momento.